los argumentos para reducir la pena impuesta es que al dejar de considerarse el delito de asociación ilícita para delinquir, se resta uno de los tres delitos que en principio se les condenó y por esto la pena debería reducirse. ¿Considera usted que este es un argumento válido? No. Primero porque tengo entendido por lo que ha salido publicado en las noticias que el delito de asociación ilícita para delinquir también fue atribuido por el Ministerio Público, es decir, no habría razón para haberlo dejado de lado. Pero aun cuando, digamos, el Ministerio Público no lo hubiese imputado y los jueces no hubiesen podido condenar por él, ese no es argumento para atenuar la pena. ¿Por qué? Porque aquí se está juzgando por un delito de homicidio, ¿no? Básicamente por un delito de homicidio perpetrado por un destacamento clandestino del Estado, y aun cuando se quiera negar que es de lesa humanidad, sigue siendo un homicidio agravado, un asesinato. Probablemente perpetrado en las formas más atroces que se pueda perpetrar un asesinato, ¿no? Ya de por sí, solamente ese delito debería merecer la pena máxima o alguna de las penas más altas posibles. Cuando se le quita el delito de asociación ilícita para delinquir y se atenúa luego la pena, creo yo que se incurre en un error, porque se deja de valorar en su verdadera dimensión lo que es el asesinato en sí. Es decir, habría que buscar mentalmente otra forma de cometer asesinatos más graves que Barrios Altos que ameriten una pena mayor. Ese es el mensaje que está dando la sala, ¿no? Todavía existe una posibilidad más perversa de cometer un asesinato distinta a Barrios Altos. A mí no se me ocurre cuál. Es decir, aun cuando salga el delito de asociación ilícita, solo el delito de asesinato justifica, y en este caso exige, que se imponga el máximo de la pena vigente. ¿Cuál es su posición con respecto al argumento de la sentencia de que debe reducirse la pena como compensación por las dilaciones del proceso, basándose en una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o en un precedente del mismo? Yo creo que aquí de nuevo hay una concepción, para mi gusto, no correcta de lo que es el garantismo o el derecho penal moderno. Eso es tanto como que un tribunal europeo, francés o español, se autovincule por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, la Corte Interamericana tiene jurisdicción para los países miembros de la OEA y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para los países de Europa. De manera que no es vinculante. Claro, uno puede tomar esa sentencia como doctrina, como sugerencia, pero como eso, como sugerencia. No puede importarla automáticamente como si fuese un criterio válido y vigente y exigible en el derecho peruano, que no es así. Cuando uno revisa esa argumentación, uno se encuentra con varios argumentos, es decir, no es descabellado que a un procesado que se le ha juzgado en un plazo excesivo, ¿no? Y que ha estado sometido a una detención mayor a la que debería, deba tener algún tipo de compensación en la pena. Pero cuando uno revisa el derecho vigente en el Perú, uno se da cuenta que el exceso en el proceso tiene ya un trato distinto en la ley. A las personas cuyos procesos duran más de lo prudente, según sentencias de la propia Tribunal Constitucional peruano, ni siquiera se les puede condenar, se archiva el proceso. Incluso el tiempo que esa persona pasa detenida se compensa por la pena que vaya a sufrir luego como condena, a razón de un día de detención por un día de condena. Es decir, si ya nuestro propio derecho positivo tiene una forma como tratar este plazo excesivo que puede durar un proceso, parece que importar un criterio foráneo distinto y que no se condice ya con la forma como está regulada esa institución en el Perú, no viene al caso. Yo creo que esto obedece a un afán, para mí, excesivo y no justificable, de querer ser más papista que el Papa, ¿no? De pretender ser garantista ahí donde ya no cabe. No estoy diciendo que no haya que serlo, pero garantismo también significa, y sobre todo, protección de derechos humanos. El garantismo, por supuesto, es proteger y darle un trato justo, proporcional a la persona que está siendo procesada. Pero que eso no puede convertirse en una flexibilización de los criterios de imputación para beneficiarlo, porque siempre hay que beneficiar. Es decir, esa es una distorsión del derecho.
Y yo creo que eso pasa cuando se importan argumentos foráneos sin tener claridad de que ya nuestro propio derecho tiene una respuesta distinta para el problema planteado. O sea, se podría decir que es como una exageración forzada del principio de indubio pro reo. Es que ni siquiera es indubio, porque aquí no hay duda, ¿no? O sea, es una concepción, si me preguntas a mí te diría que es una concepción, espero yo que ya poco a poco sea dejada de lado, en la cual todo el derecho penal se concibe como el brazo represor del Estado. Y hay que concebir al procesado como una víctima del sistema y buscar salidas como sea posible para beneficiarle. Eso tendría sentido probablemente antes de la Ilustración, ¿no? En la época feudal, en las monarquías, donde era el monarca el que establecía las leyes y condenaba según su capricho. Pero hoy día, en donde los juicios, al menos en el Perú, son propios de un Estado de Derecho, donde se respetan las garantías procesales, no tiene sentido distorsionar el proceso buscando favorecer, tampoco perjudicar. Los objetivos del proceso penal son hacer justicia, que se determine si los hechos procesados sucedieron o no, y si la persona a la cual se procesa está vinculada o no y qué pena merece. Y para eso no hay que beneficiar, tampoco perjudicar. Hay que buscar la verdad y ser objetivos.